Bueno, Sime, antes que nada quería agradecerte la posibilidad de esta entrevista para Cultura en Red y contarle a la gente que pude asistir tu pieza de teatro en La Vigil, donde el flyer decía Chori Teatro, este viernes que pasó, el 21 de octubre, y todos los espectadores tuvimos la oportunidad de en un tercer tiempo poder compartir las vivencias y cuánto nos conmocionó la obra. ¿Querés contarnos cómo surge la idea de la escritura de esta obra? ¿Por qué decidiste hacerla de esta forma? Bueno, muchas gracias, Helen, por esta invitación. Les Nietes de Carlos Marx surge originalmente a partir de una performance que hago en México como proyecto final de una beca que fui a hacer al Centro de la Imagen. Y esta performance consistía en la activación de diferentes archivos. Un archivo sonoro, archivo fotográfico, archivo audiovisual, en el que yo trabajaba con el cuerpo y titulé Lejos, 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 y en esa pieza abordaba la vida de mi familia en el exilio, entre otras cosas. Y la estructuré a partir de capítulos. Y el primer capítulo se llamaba Todo comienza con Carlos Marx. Porque había algo que me llamaba la atención. Claro, a partir de ahí no le quería adelantar al público, pero lo característico de tu obra es el título, ¿no? Contarnos a partir de ahí. Sí, no voy a spoilear, pero hay algo muy particular en Carlos Marx que tiene que ver no solo con lo ideológico, sino con algo afectivo que constituye a mi familia. Y lo que sucedió en México, en esa institución, es que me pidieron, previo a hacer la performance, que escribiera el guión, o sea, que presentara el guión de la performance. Yo hago performance hace varios años, pero nunca ninguna institución me había pedido un guión. Y ahí fue donde me encontré en la situación de averiguar cómo escribir un guión, de investigar, de ponerme a ver las estructuras. Y escribí el guión de la performance en el que yo narraba mis acciones como la hija agarra la radio, la hija se acerca, la hija dice tanto. A mi vuelta, en el 2019, estudio con Vivi Telas, que Vivi Telas es una dramaturga, actriz, directora, referente del biodrama, un género teatral que, bueno, ella se autoproclama creadora de este género teatral, biodrama, que básicamente lo que ella dice es encontrar en la biografía de las personas elementos dramáticos, elementos que tengan teatralidad, y de hecho ella tiene un concepto que es el umbral mínimo de ficción. Wow, entonces en tu propia obra vos actuás de vos misma. Sí. Qué interesante. Sí. ¿Eso no se nota en la obra? ¿Y cómo fue? Sí, pero bueno, para no contarle al público todo. ¿Y cómo fue actuar con tu hermano? Y bueno, justamente ustedes son los protagonistas de lo que vienen contando toda esta historia de tu abuelo, tu mamá, tu papá, y cómo ellos transcurren su vida política, ¿no? Lo que es Rosario, México. Sí. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora. Ninguno de los dos somos actores. Lo que sucedió cuando... No se nota, te digo. Bueno, ya después de hacer 15 funciones, ya un poco actores y actrices somos. ¿Vos sos performance y tu hermano? Profesor de historia. Ah, bien. Qué bien. Cuando resulta seleccionado este guión, yo lo que hago, es empezar con mi hermano a conversar y ahí convoco a Tania Scaglione, que es la otra directora de esta obra, que es quien tiene muchísima trayectoria como dramaturga y en teatro documental. Yo había visto una obra de ella que me gustaba mucho, Actor Relámpago, y como en ese momento yo no tenía ninguna experiencia en dramaturgia y frente a esa selección del proyecto dije, bueno, quiero hacerla con alguien que admiro. Conjuntamente con alguien. Y ustedes dos son las actuales directoras. Sí. Bien. Y ahí entonces empezamos un proceso de trabajo que habrá durado un año, pandemia mediante, 1 año y medio, en el que empezamos a construir, a partir de ese guión base, el guión actual de la obra. En cada ensayo salían anécdotas, entre las dos íbamos haciendo señalamientos de lo que nos parecía importante.
Nada, fuimos construyendo lo que es el guión actual de la obra y, y encontrando también nuestros propios registros como actores, no actores, incorporando a nuevas personas a la obra y en ese sentido, o sea, la actuación con mi hermano, o sea, el proceso de la actuación con mi hermano es re interesante y muy sanador también, como para cuando vayan a ver la obra. Sí, me imagino, debe ser súper movilizante por Sí. dentro, ¿no? Lo que sucede en cada obra, cada vez que la presentan en distintos lugares, porque bueno, le cuento a la gente que se presentaron durante todo mayo los viernes en Micelio, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí fue cuando muchas veces la gente me la ha recomendado, por distintas cuestiones no pude ir, así que bueno, cuando me dijeron, es la última que se presenta en el año La Vigil, dije, bueno, voy a ir, y quedé fascinada. ¿Cuánto tiempo llevó producirla? Me dijiste que fue durante el periodo de pandemia que la empezaron a pensar y la presentaron. La empezamos a trabajar en octubre del 2019 y pandemia mediante, en realidad Se demoró un poco, claro. Y lo que nos sucedió es que algo particular en la génesis de esta obra es que, bueno, yo vengo también de las artes visuales, soy artista visual, y cuando escribí esta obra la escribí pensando en el SEC, porque bueno, un Citroën no entra en cualquier lado, y en ese momento yo no tenía, si bien voy al teatro como espectadora, no conozco los teatros, no conozco el circuito de teatro en profundidad, y pensé no en un teatro para hacer la obra, sino en una sala de exhibición. Y me parecía muy interesante la idea de que sea una instalación artística que deviniera escenografía y ahí comenzara la obra de teatro documental. Sí, porque les contamos a la gente que sin spoilear tanto, hay mucha estimulación visual, sonora y escenográfica, o sea, con grandes elementos en escena hasta un Citroën real. Y a mí me pareció súper potente, Jimé, el ritmo que tiene la obra, todo el tiempo súper dinámica, tanto como para emocionar al público, como para hacer reír, la participación colectiva que generan, momentos graciosos y momentos conmovedores. ¿Cuándo tienen pensado volver a presentarse? No sabe, o sea, los chicos quieren ya otra más, pero otra función más antes de fin de año, pero un poco por este año no quiero producir, la producción la hacemos una productora y las dos directoras, Tati y yo, y un poco yo este año ya no quiero producir ninguna función más. ¿Se presentaron 5 o 6 veces? Más. Más me parece, porque todo en mayo y junio también. Y después se pidieron repeticiones, por lo que yo supe. En junio hicimos 2 funciones más, en septiembre participamos de en agosto o septiembre participamos de un festival, Diente de León. En marzo ya habíamos participado de otro festival en Buenos Aires y en septiembre hicimos 2 funciones más y esta fue como la última. Y siempre a sala llena. Y siempre a sala llena. Sí, me he enterado de eso. Sí, un evento. Bueno, perdón, para cerrar un poco la pregunta anterior. Entonces, sí. Nosotros esta la producimos desde octubre del 2019 y lo que nos sucedió es que sabíamos que iba a ser el estreno en el SEC porque un poco estaba planificado eso desde el inicio. Uh-huh. Y una vez que se levantó la pandemia en una especie de primavera pandémica que hubo... Sí, es verdad. A partir del 26 se abrieron de vuelta las cosas, del 26 de septiembre. Y en realidad, sí. Pero el año pasado fue como tipo enero a marzo del 2021. Uh-huh. Y ahí nos dijeron, con muy poquito tiempo de anticipación, tipo 3 semanas, bueno, tienen que estrenar ahora. Refiriéndose tipo a enero del 2020, le dijimos, no, imposible. O sea, no van a estar, parte del elenco no va a estar. Entonces negociamos que el estreno sea en febrero del 2020. Después de mucho tiempo sin juntarnos, hicimos el estreno en 2020 y seguimos produciendo live y es una obra que sigue creciendo, que la crítica a nosotros nos hace, ambas directoras tenemos una perspectiva muy crítica de lo que hacemos y eso hace que crezca la obra y bueno, eso lo venimos produciendo desde ya 2 años. Y antes de cerrar, Sime, ¿le querés contar un poco a la gente de qué trata el teatro documental? Uh-huh. El teatro documental es un género del teatro que trabaja con hechos históricos, de relevancia histórica, de ciertos
ciertos procesos de interés general, si se quiere, ¿no? General, sí. Y trabaja con los propios actores de ese evento histórico. Una referencia, que para mí fue una referencia, es Lola Arias, que es una dramaturga argentina. Ese género teatral viene de Alemania, desconozco. El actor profesional de la obra, José Pierini, que es un gran actor y tiene como 30 años de trayectoria, en una entrevista él comentaba con nombre y apellido los autores y las referencias de este teatro documental viene de Alemania. Mi conocimiento viene de Lola Arias, que es muy autodidacta mi abordaje del teatro. Es más como eso, Lola Arias y Vivi Tela son personas que a mí como espectadora me volaba la cabeza sus obras y empecé a investigarlas y le escribí a Lola Arias y le escribí a Vivi Tela si me podía formar con ellas. Lola Arias no me respondió, Vivi Tela sí, entonces me terminé formando con ella. Es un poco eso, es un teatro que si bien puede llegar a ficcionalizar, trabaja, los abordajes o los tópicos son problemas u hechos históricos de interés general con actores de ese contexto. Mismo de ese evento que están narrando. Bueno, Sime, muchas gracias por tu tiempo y te agradecemos. Bueno, avísanos cuando lo vuelvas a presentar y creo que voy a volver a ir porque me gustó mucho. De hecho, la gente a la que se la recomiendo, todos conocen la obra y hasta me han mencionado lo de las 3 bochas de helado de limón. Me dijeron, sí, fui yo el que conté eso. Así que sí, todo el mundo sabe de varias anécdotas que son reales de la obra porque los comprobé en la calle. Me encanta. Bueno, gracias, Jiménez. De nada.